Muy buenos días. Lo saben ya, España no cumplirá el objetivo de déficit que se acordó con Bruselas y va a tener una desviación de casi un punto por encima. Y ustedes dirán, ¿y bien? ¿Y eso qué? ¿Qué pasa? ¿En qué se traduce esto? Pues esto, al final, consiste en que va a haber un desajuste adicional de 10.000 millones, que es el punto casi que nos desviamos de lo que nos pedía Bruselas. ¿Qué es lo que explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Pues dijo que la culpa de este déficit excesivo que vamos a tener España es de las comunidades autónomas y en especial, está claro, las cuentas se miran y en especial Cataluña y la nueva gestión de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que señalan así, con el foco puesto. Vamos a analizarlo y vamos a ver por qué. Y en realidad lo que está pasando es que las comunidades han despilfarrado y se han pasado de gasto. Y en este momento, cuando se les ha puesto la lupa, niegan la mayor. ¿A quién echan la culpa? Pues a la situación que han heredado de los populares. Eso acaban de decir esta misma mañana en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y además le acusan al Gobierno de España de hacer trampas a la hora de repartir las cargas que exige Bruselas. Dicen, claro, ellos han quedado con un ajuste menor y nos han puesto a nosotros unas cuentas imposibles de cumplir. Eso es lo que dicen ellos. Pero vamos a verlo y lo vamos a analizar aquí en este programa porque los datos realmente hablan por sí solos. Por poner un ejemplo, fíjense, las autonomías han desbocado su gasto en los sueldos. Y en 2012, cuando venía que nos rescataban, que no nos rescataban, que había que apretarse el cinturón, pues resulta que redujeron el gasto en sueldos. Y desde 2012 a hoy, en solo 4 años, resulta que han aumentado sus costes en personal, fíjense, en 4.000 millones. Y estamos hablando solamente de una parte del agujero. Solo Cataluña, para que se hagan una idea, acapara 1/3 de la deuda de todas las autonomías. Y para hablar de todo esto, está precisamente con nosotros hoy Álvaro Nadal, que es director de la Oficina Económica de la Moncloa. Bienvenido, señor Nadal. Buenos días. ¿Le echan la culpa a ustedes de echarles la culpa a las autonomías, y valga la redundancia? Esta mañana se han llevado las manos a la cabeza en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, y dicen que la culpa es suya porque les han puesto un objetivo de déficit que era incumplible. Bueno, incumplible no, porque hay 3 comunidades autónomas que con mayor rigor que otras han podido cumplir ese objetivo de estabilidad presupuestaria, que son Galicia, País Vasco y Canarias. Puestos que hay 3 comunidades autónomas que se pueden cumplir, ya no se puede definir ese objetivo como incumplible. Ha habido unas cuentas públicas que se cerraron en el día de ayer, en la que lo que se ve es que el Estado ha cumplido lo que son las administraciones centrales, en un año en el que se otorgó 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas de menor coste financiero, es decir, esos 3.000 millones de intereses de las comunidades autónomas lo asumió el Estado. Por otro lado, el Estado ha hecho 2 rebajas de impuestos, uno en enero y otro en julio, y con todo eso ha cumplido, de hecho ha sobrecumplido, ha tenido un cierto margen de unos 2.000 millones. Pues y sin embargo, las corporaciones locales también, y sin embargo, son las comunidades autónomas las que no han cumplido. Sí, porque los ayuntamientos, sépanlo ustedes, que han tenido hasta superávit. Pásmense. Ahora lo vamos a analizar y vamos a ver por qué. Y vamos a ver quién dice la verdad, porque la realidad es que las cuentas son las cuentas y las cuentas no salen. En fin, fíjense lo que nos viene encima ahora mismo, porque durante 4 años han visto ustedes cómo atizaban al gobierno a Rajoy por los recortes que exige Bruselas, venga y tal, nos recorta, nos asfixia, tal y cual, y a la hora de la verdad, ahora, desde ayer, cuando se han conocido las cuentas, todos los partidos, sin excepción, se le han echado encima a Mariano Rajoy y a su gobierno porque dicen que no ha recortado lo suficiente y que van a heredar 10.000 millones adicionales de recorte que tenía que haber hecho. Los hay con cara, ¿no? Los que gastaban 90.000 millones más de lo que ingresábamos, resulta que vienen ahora a decir que es que no ha recortado el gobierno del PP lo suficiente. En fin. En el calendario político, ¿qué es lo que hay? Pues nada nuevo bajo el sol, pero atención, porque según cuenta el diario La Razón, Pedro Sánchez quiere pedirle otra vez al rey, fíjense, que le encargue la investidura antes del 23 de abril. O sea, quiere volver a tener una nueva sesión de investidura porque cree que Podemos se va a abstener. No sabemos si eso va a ocurrir. Lo que sí que sabemos ya es que los podemitas y los socialistas
han estado negociando en secreto. Y no lo ha dicho ningún periódico, lo ha desvelado el propio Pablo Iglesias y dice que su intención es que sean el PSC y la Marea Catalana, o sea, En Comú Podem, quienes consigan un acuerdo sobre el referéndum que permita echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Eso sí, a partir de ahora, todos tranquilos, sepan ustedes, porque los principales problemas de España van a quedar resueltos. Manuela Carmena quiere cambiar el nombre del Valle de los Caídos y del Arco del Triunfo. Va a pasar a llamarlos Valle de la Paz y el Arco de la Concordia. Principales problemas para los podomitas, para socialistas obcecados con desenterrar el pasado, y ahuyentan, eso sí, a los inversores. O sea, que generar empleo, traer inversiones, eso no les interesa. El último de los casos lo hemos visto en Valencia. Los 1.000 millones que se han esfumado por las trabas y la dejadez del Ayuntamiento de Compromís, regido por Joan Ribó, iba a generar 20.000 empleos. Lo vamos a hablar. En fin, lo mismo que Carmena con Wanda en Madrid y sus 3.000 millones. Hacemos una pausa y les presento al resto de la mesa. Víctor Arribas, muy buenos días. Cuéntanos en este momento cómo está la pelota en el tejado con las cuentas públicas, porque el Gobierno le echa la culpa a las autonomías y las autonomías dicen que la culpa no es de ellos. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, el rebasar el objetivo de déficit marcado por Bruselas, la verdad que va a imponer duros ajustes en este año al gobierno que sea, al gobierno que entre en nuestro país, Partido Popular, Partido Socialista, estará Podemos, estará Ciudadanos, sea el gobierno que sea, tendrá que realizar duros ajustes que ya se cifran en unos 25.000 millones. Recordar, como decíais, ayuntamientos y administración central han hecho los deberes, los ayuntamientos con superávit, la administración central ajustándose, incluso mejorando un poquito su objetivo de déficit. Veamos las cifras generales del dato que ayer se ha conocido, que cierra el ejercicio de 2015. El déficit se ha situado en el 5,16%. El objetivo para todo el año era del 4,2%, casi por tanto un punto más. Se ha desviado en aproximadamente 10.000 millones de euros sobre el objetivo marcado. Y además, 14 de 17 comunidades autónomas han incumplido el límite que les fijó la Administración del Estado, que les fijó el Ministerio de Hacienda. El último capítulo importante e interesante es que Cataluña lidera el déficit autonómico, el déficit de las comunidades autónomas, con un 2,7% de déficit sobre su Producto Interior Bruto. Hay que decir que tan solo Galicia, Canarias y País Vasco han cumplido los objetivos de déficit que se les establecieron hace ahora un año. La pregunta que hoy queremos formularles dice así: ¿prefiere elecciones a un gobierno Partido Socialista Podemos? ¿Prefiere usted que vayamos a las urnas antes de un gobierno entre el PSOE y Podemos? Si quiere votar afirmativamente, 905-855-001, el mismo número, acabado en 2, si quiere votar negativamente a esta pregunta, Isabel. Así que con cifras, con muchas cifras, os lo dejo. Con muchas cifras y aquí dispuestos a hacer la cuenta a la vieja, los ingresos del Estado, los gastos y a ver qué es lo que está pasando. Voy a presentar ya al resto de mis invitados. Javier Unión, del Partido Socialista. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Edurne Uriarte, bienvenida. Hola. Chencho Arias, embajador, gracias también por estar aquí. Esther Jaén, bienvenida también. Buenas tardes. Y Raimundo Castro, gracias a todos. Quiero que veamos las reacciones que se han producido después del anuncio hecho ayer por Montoro y el desglose de las cuentas públicas que acaba de resumir Víctor Arribas. Vamos a ver lo que ha dicho el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y hasta el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno de España será encargar a la autoridad fiscal independiente una auditoría del déficit público en España para que nos cuente la situación real de la herencia presupuestaria que nos deja este gobierno. Esta mañana hemos visto la noticia del desastre de la política de Montoro. Creo que cae un mito. Ese mito según el cual las derechas, las políticas que patrocinan el Partido Popular o Ciudadanos son más eficientes. No es verdad. No solamente son políticas injustas, además son políticas enormemente deficientes. Aquí no hay que escoger entre susto o muerte, de malo o peor. Aquí hay que escoger un buen gobierno. Y un buen gobierno es uno que no robe, pero a la vez que cuadre las cuentas. Es que parece que en España tenemos que escoger o que roben o que no cuadren las cuentas. Y si no robamos y cuadramos las cuentas, que es lo que proponemos nosotros, pronto... En estos momentos las agencias de rating, la cuestión fundamental es no tanto la cifra de déficit público, que es relevante, como el mantenimiento del crecimiento económico y saber también cuál va a ser la agenda política, de política económica en nuestro país. Esa es la cuestión.
por un crecimiento en el entorno del 0,7%, es un crecimiento que más que dobla el crecimiento de los países de la zona euro. Bueno, pues Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de Moncloa, ya ha visto algunas de las reacciones que se han suscitado después de conocer el déficit, el incumplimiento. No llegamos a ajustarnos hasta, como había dicho Bruselas, como nos pedía, y ya lo anunció Moscovici. Lo dijo y ustedes dijeron que estaba exagerando, ¿no? Pero ¿tenía razón Moscovici o no? No, Moscovici se adelantó a un cierre que esencialmente, como se ha dicho antes, ha sido muy desafortunado en el caso de un número muy alto de comunidades autónomas. Cuando se dice que esto va a traer como consecuencia duros ajustes, no, en realidad lo que quiere decir es que no se pueden disparar los gastos más de lo que está incluso legalmente permitido. En nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recordemos que es el desarrollo de la Constitución, con el cambio del artículo 135, se establece lo que se llama la regla de gasto. Es decir, las comunidades autónomas y el resto de las administraciones no pueden aumentar su gasto más de un 1,8% este año, el año 16. Muchas lo han incumplido en su presupuesto, muchas lo incumplieron el año anterior, y entonces las medidas que se van a proponer por parte del Ministerio de Hacienda y se van a poner en marcha de manera inmediata, porque además es obligatorio hacerlo, y que son las que nos pide Bruselas, porque Bruselas también tiene claro que el problema está en las comunidades autónomas, solo ha pedido correcciones en el ámbito de las comunidades autónomas, es que se cumpla esa regla. Y eso es lo que precisamente el Ministerio de Hacienda va a hacer, aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que se llama un acuerdo de no disponibilidad, que el gasto no pueda subir más de ese 1,8%, por lo cual no es recortes, no es reducción, es que aumente solo lo que está permitido que aumente. Solo con eso el déficit de las comunidades autónomas pasaría de 1,7% a 0,5%. O sea que se produciría prácticamente una corrección plena de la desviación de este año. Entonces, ese ajuste del que se está hablando adicional que vendría al próximo gobierno, como hemos oído, la herencia que va a dejar el gobierno de Rajoy hará que haya que recortar 10.000 millones más. Lo hemos oído desde ayer. ¿Está usted diciendo que no es así? Hombre, yo no sé qué tipo de cuentas hacen. El crecimiento económico por sí solo genera una reducción del déficit. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que siga creciendo la economía española, se siga creando empleo. Eso ayuda a reducir sustancialmente gastos, por ejemplo, el del desempleo, ayuda a aumentar los ingresos y a eso mismo ayuda sustancialmente a reducir el déficit. ¿Qué se le pide a las administraciones autonómicas? Cumplan ustedes, como las demás, con la regla de gasto. No gasten más de lo que está permitido. Y los ingresos adicionales que van a tener este año, que son del orden de 10.000 millones de euros, porque les viene, por decir así, ya los ingresos que provienen del crecimiento económico del año 14 y 15 y lo van a recibir en el año 16, ese dinero no se lo gaste. Dedíquelo a reducir el déficit, salvo aquello que usted puede gastar más, que es ese 1,8%. ¿Y cómo lo van a poder impedir? Porque muchos están diciendo, ¿no debía haber el gobierno ya impedido que hubiera ese gasto extraordinario por parte de las comunidades autónomas? ¿No tenía, en cierta manera, el gobierno no es responsable de que se haya producido este exceso por parte de las comunidades autónomas? Por ejemplo, cuando vemos en Cataluña, que sabíamos que estaban dedicados al parque temático independentista y se gastaban más de lo que debían haberse gastado, ¿no? Sí, lo que pasa es que en nuestro sistema constitucional tenemos una diferenciación enorme entre lo que es la autonomía de las comunidades autónomas, que es una autonomía prácticamente plena en sus ámbitos de competencia, tienen parlamento, y el resto de administraciones. Hemos visto que cumple la administración central y cumple la administración local porque tiene una vinculación muy directa con el Ministerio de Hacienda. Los interventores y secretarios de los ayuntamientos y de las diputaciones son cuerpos nacionales que después de la Ley de Administración Local y de Sostenibilidad Local dependen del Ministerio de Hacienda. Ahí se puede hacer un control directo y casi día a día. En el ámbito autonómico son autónomos, como dice la propia palabra, y además con una enorme protección por parte de la Constitución. No se puede vigilar, si lo queremos decir de una manera tan directa, ¿no? Nuestro sistema constitucional es un sistema descentralizado, prácticamente federal. Hay una evaluación trimestre a trimestre y donde se ha producido la de mayor desviación ha sido en este último trimestre, que es el que hemos visto en el día de ayer. La inmensa mayoría del incremento de gasto salarial, que por ejemplo es uno de los grandes elementos de desviación de las comunidades autónomas el año pasado, se produce en ese último trimestre. O sea, con los nuevos gobiernos. Con los nuevos gobiernos, una vez que toman posesión y empiezan ya a entrar en las consejerías a tomar decisiones. A partir de septiembre-octubre es cuando empiezas a ver, por ejemplo, incrementos masivos en la nómina. Y se ve clarísimo, una comunidad autónoma como Galicia, que ha cumplido, tiene un incremento de nómina del 0,1%. Mientras que comunidades autónomas
que han incumplido tienen incrementos del 3-4%, incluso en un caso del 7%, concentrado ese incremento en el último trimestre. Eso lo ves ahora. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuando ha ido fiscalizando a las comunidades autónomas, veía desviaciones, pero no del calibre que se producen en el último trimestre. Y luego tenemos que tener en cuenta que aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como se va a hacer, requiere armar jurídica y económicamente muy bien la actuación, porque estamos directamente entrando en la gestión financiera de los entes autonómicos que son plenamente autónomos y competencialmente independientes según lo que es nuestra Constitución y toda la doctrina constitucional. Bueno, es decir, no es algo que puedes hacer como en un ayuntamiento, pero, para que nos entendamos. A partir de ahora, en el debate que estamos viendo todos los días en este Día de la Marmota Perpetuo, que lo que va a hacer es acabarse, no lo dice hace mucho Pablo Iglesias, pero en cierta manera todas las propuestas son de aumentar el gasto. Los que quieren venir a suceder al Gobierno popular, todo lo que proponen, da igual que sean 96.000 millones, que 60.000 millones, todos, desde Ciudadanos hasta Partido Socialista, pasando por Podemos, todos proponen aumentar el gasto. ¿Eso es posible? Solo es posible con un incremento masivo de impuestos. Es imposible aumentar el gasto y cumplir ya no solo los objetivos de déficit, los mínimos elementos de la estabilidad presupuestaria, que proviene, como decía antes, de la reforma constitucional, que por cierto, nosotros hicimos esa reforma constitucional en agosto de 2011 de manera voluntaria, pero en enero del 12 se hizo obligatoria para todos los países euros. Cuando algunos dicen vamos a modificar el 135, no pueden, a menos que te quieras salir del euro, porque ya es obligatorio a partir del pacto fiscal de enero de 2012. Entonces, si queremos mantenernos en el pacto fiscal, en la reforma constitucional que es necesaria y cumplir, la única manera de tener esos incrementos de gasto tan fuertes como se proponen es con incrementos paralelos de impuestos de forma masiva. Bueno, o sea que es que reformar ese artículo de la Constitución implicaría... Salirte del euro. ¿Salir del euro? Pues primera noticia. Edurne. Sí, yo quería, entre las muchas preguntas, porque el asunto es muy interesante, cuando nos dice que son las comunidades autónomas las que incumplen. ¿Por qué? Básicamente porque tienen una total autonomía o casi total autonomía y que además han incumplido en el último trimestre. Digamos que cuando sabían que no iban a ser detectados. Pero también es verdad que ustedes no han parado de rescatar, de avalar comunidades autónomas que todos sabíamos estaban incumpliendo. Cataluña, último episodio, además que causó mucha polémica, ministro de Economía haciendo un especial y deteniéndose en un viaje en Cataluña para ver cómo rescataba nuevamente a Cataluña. Es que no han parado ustedes de avalar Cataluña, que es la mayor incumplidora. Bueno, hemos avalado a Cataluña, no tanto a la Generalitat. Yo quiero decir esa puntualización. Bueno, sí. Lo digo por una razón. Bueno, los gastos excesivos de Cataluña, sí, pero, quiero decir. Por mucho que los si se pone en riesgo el funcionamiento de un hospital, de una universidad, de un colegio o de un centro de mayores de la Generalitat de Cataluña, la obligación del Estado es acudir para que eso siga funcionando. Y luego ya nos entenderemos con la administración catalana. Pero sin duda ninguna no podemos dejar en el aire la financiación de los servicios públicos en ninguna parte del territorio nacional. Yo me acuerdo que en la legislatura... la Generalitat dirá, es que este déficit que tenemos es porque no podíamos dejar tirados lo mismo que usted ha dicho, los hospitales, una cosa es eso y otra cosa es como la diferencia entre gastos e ingresos. La cuestión es que los procesos de rescate de las comunidades autónomas era cuando se encontraban generalmente con un vencimiento de una deuda y no lo podían pagar. El primer caso, que a lo mejor no lo recordamos porque es de 2012, fue el famoso bono patriótico de Cataluña. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que lo que hizo la Generalitat fue emitir unos bonos a unos tipos de interés exorbitados de unas comisiones bancarias increíbles, que los bancos por colocarlos se llevan una comisión descomunal y que no los podían pagar. Y por tanto, a decenas de miles, si no cientos de miles de ahorradores catalanes, les iban a dejar sin pagar. Y antes de que se crease el FLA o cualquier otra actuación, porque no existían instrumentos que los hemos tenido que ir creando en esta legislatura, tuvimos que rescatar esa emisión de deuda, porque si no, un montón de ahorradores catalanes se iban a quedar sin su dinero. Eso no solo iba a provocar un problema a esos ahorradores catalanes. Si se produce un fallido en una administración española, produce efectos rebote en el conjunto de la credibilidad de la deuda de otras autonomías y del Estado. Por tanto, hacemos como hizo Europa con el euro y con Grecia. Tú rescatas y a cambio de ello exiges una serie de cumplimientos. Y tampoco olvidemos un dato. Las comunidades autónomas han hecho esfuerzos, han reducido a la mitad su déficit, que era altísimo,
del orden del 3,5% en el año 2012 y lo han reducido a la mitad. Que no es suficiente, es verdad. Que hay unas que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho no tan bien, y de hecho en algunos casos mal o muy mal, también es verdad. Y eso es lo que vamos haciendo, pero también, como decía antes, no es lo mismo la gestión municipal, que en el que hay un control directo por parte de la Administración Central del Estado, que la Administración Autonómica, que tenemos que ir actuando según los límites constitucionales. Y es bueno que sea así, porque el respeto a la ley, todo el mundo está de acuerdo que es lo que todos tenemos que cumplir. Se lo exigimos a la Generalitat de Cataluña y, por tanto, todo el mundo nos lo tiene que exigir a nosotros como Gobierno de España, aunque estemos en funciones. Chencho. Sí, me ha parecido... Bueno, primero le voy a tirar momentáneamente de las orejas y después lo voy a piropear. No de las orejas porque ha tenido usted un delito verbal, me parece. Ha dicho en varias ocasiones el Estado ha cumplido y las comunidades autónomas no. No. Las comunidades autónomas son Estado. No podemos crear ese equívoco. No podemos crear ese equívoco. El Estado central, o como quiera llamarle, pero en fin... La Administración Central, la Administración General del Estado, si le gusta a usted el término técnico, ¿de acuerdo? Pero iba a decir, ha hecho unas cosas muy convincentes y claras en el tema de Cataluña, como ustedes han saltado inmediatamente para que un hospital catalán no se cerrara, o para que una escuela funcionara, o un centro de asistencia, lo que sea, e incluso a unos ahorradores catalanes que la Generalitat catalana había lanzado aquel bono haciendo patriotismo, entre comillas, para tener dinero y tal. Y entonces, al ver que no iba a ganar, ustedes lo han rescatado. Bien. Y mi pregunta es esto. ¿Usted cree que el catalán que ha sido rescatado se ha enterado que lo ha rescatado el Gobierno Central? Pues, hombre, ese sí, es el me hace una pregunta que sale del ámbito, pero sí tiene razón en una cosa. Está en Moncloa. Sí, estoy en Moncloa. Esto es uno de los dramas de España. Uno de los dramas de España es que hay ruido mediático, hay ruido político, hay propaganda, y es verdad, en el caso de proveedores, por ejemplo, hay un caso evidente, y es que sí que el cheque, la transferencia, viene directamente de ICO. Ajá. Y de la Administración General del Estado. Y por tanto ahí sí que ahí se ve directamente que el pago está hecho por parte de la Administración. En otros casos no, sí, pero... Ese comprador de bonos. De acuerdo. El comprador de bonos supongo que se habrá entrado y si no, pues si ve 13TV, pues lo acaba de ver ahora, ¿no? Sí. Pero también es importante que por sí, hay que recordarlo y es muy importante. Y la política de comunicación es muy importante. Pero entienda usted que nuestra prioridad es siempre ese servicio público que siga funcionando. No, claro, claro. Porque no lo critico. es lo que porque además cuando nosotros decimos que tanto el modelo de financiación como todo lo que estemos haciendo en el ámbito autonómico se tiene que basar en el principio que todos los españoles tienen que tener igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales, eso es para todos. Porque donde se tiene que notar esa simetría de tratamiento, esa igualdad en que no discriminamos por territorios, claro, ni hay sectarismo territorial, en la actuación del Gobierno es precisamente porque siempre actúas así. Y luego ya te entenderás con la Administración catalana, como ocurrió a finales del año pasado, que tuvimos que hacer un acuerdo específico de vigilancia y de comprobación de cuentas de la Generalitat de Cataluña por determinadas cosas que estaban pasando. Pues ahí voy yo. ¿Y es cierto entonces que de este déficit que ahora dicen, el gobierno incumplidor, esto lo que hemos escuchado, ¿no? Montoro, desde luego, nos ha engañado porque no nos ha... La crítica que hacía Pablo Iglesias, que hacía el resto, es cierto que de esta desviación del déficit que no hemos reducido todo, hay 2.000 millones que la mayor parte corresponden a un agujero oculto nuevamente de Cataluña y también, por cierto, de la Expo de Zaragoza, y que si no hubieran encontrado ustedes este agujero y hubieran hecho frente a él, estaríamos en un déficit mucho más cercano al que pedía Bruselas. Sí, la estimación que tenía Bruselas era de un 4,8%, que sin estos gastos no recurrentes que se llaman, habría sido así. ¿Por qué? Pues porque había casi 2.000 millones de euros en déficit oculto, mal contabilizado, por parte de la Generalitat de Cataluña, parte, por cierto, de las razones por las cuales se hizo un procedimiento de vigilancia de las cuentas públicas de la Generalitat específico fue por esta razón. En la exposición de motivos del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno precisamente se explicita esta cuestión, y lo mismo ha pasado con el tranvía de Zaragoza. Hay algún elemento menor adicional, pero estos dos cuentan en su conjunto prácticamente 2.000 millones de euros, más otro hecho que todos los españoles estamos de acuerdo,
que había que pagarlo, que es el tratamiento específico de las 50.000 personas que se les han tratado de hepatitis C, con un coste de unas 20.000 euros por persona. Este es el único país de Europa que lo ha hecho. ¿El único? El único país de Europa que lo ha hecho. En esto somos pioneros. Probablemente 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, una décima, y esto, oye, yo creo que no hay ningún español que no esté de acuerdo. Ahora, sabemos que esto nos suma una décima al déficit. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es la salud, y que la gente, sobre todo, esté tranquila de por vida, porque es que era como una condena que tenían estos enfermos, quitárselo de en medio. Conozco algún caso y me parece maravilloso. Quitarlo de en medio era fundamental. Ahora, que esto no era un gasto previsto, no estaba dentro de las cuentas, pero que se tomó la decisión de hacerlo, oye, y lo pagas en una décima más de déficit, pero yo no creo que en esto nadie esté en desacuerdo. Tenemos, por decir así, ese gasto no recurrente, y sobre ese 4,8, como decía anteriormente, el Estado ha cumplido, las corporaciones locales tienen superávit, y luego tenemos una seguridad social que está en un proceso de corrección, yo creo que muy bueno. Voy a dar un dato que refleja mucho cuál es la situación de la seguridad social. Pero déjeme preguntarle antes lo que se pregunta la gente, porque claro, como creando 500.000 de empleos, realmente el mayor déficit es el de la seguridad social. Esther, ¿te decías? Pues yo sí, justo en esa idea que tú dices, ¿no será que la reforma laboral tiene una cara B o una parte oscura? Y es que se ha creado mucho empleo, sí, la economía crece, sí, pero los empleos que se crean son empleos precarios, empleos de baja calidad, empleos que significan unas cotizaciones tan bajas que eso al final le genera déficit a la seguridad social. Hay más empleo, pero las cotizaciones son mínimas. Bueno, hay un dato que sí yo he visto que se ha manejado mucho, y lo he visto incluso en críticas de la oposición. Bueno, ahora ya no hay oposición, ahora mismo sería la crítica del Partido Socialista y algún otro. Dicen, ¿cómo es posible que con un 3% de crecimiento del empleo las cotizaciones solo suban un 1,3, un 1,4%? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona está en el paro, está el Servicio Público de Empleo cotizando por esa persona. Ya está pagando cotizaciones. Cuando consigue empleo, el incremento de cotizaciones que tiene la Seguridad Social es solo por la mejora retributiva que tiene de pasar de desempleado a tener un empleo. Por ejemplo, una persona en el paro está ganando 800 euros y consigue un empleo por 1.500 euros al mes. El incremento de cotizaciones es solo por 700. Porque entonces, para ver el efecto sobre la seguridad social hay que mirar no solo lo que se incrementan las cotizaciones, que es ese 1,4%, sino lo que se ahorra de cotizar por esa persona el servicio de empleo estatal. Entonces veríamos que el impacto sobre la seguridad social es mucho mayor del de solo mirar las cotizaciones. Lo digo porque muchas veces yo esto lo estoy viendo como un análisis que no es del todo correcto. Bien, dicho esto, voy a poner datos de seguridad social. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en el año 2011... hubo 112.000 pensionistas más en el sistema, a los que había que pagarles la pensión. Y al mismo tiempo se redujeron los cotizantes en 350.000. Personas que perdieron su empleo y dejaron de cotizar a la Seguridad Social. Ahora tenemos 79.000 pensionistas más y 533.000 cotizantes más. ¿Esto qué quiere decir? Que la Seguridad Social va corrigiendo el rumbo. Ahora mismo está teniendo ingresos cada vez crecientes y unos gastos que se van manteniendo. Esto hace que los enormes crecimientos de déficit que se produjeron en los años de la crisis cada vez son menores. Es decir, el aumento de déficit de la Seguridad Social este año ha sido mucho menor que el anterior, el del año que viene será menor y así acabaremos corrigiendo la situación de Seguridad Social. Recordemos, no hace falta porque es estable. El sistema que hicimos fue un sistema de corrección muy suave. La famosa reforma del sistema de pensiones es para que nadie se lleve sobresaltos. Son sistemas en medias de 11 años, en las cuales tú vas modificando el sistema y se va corrigiendo a largo plazo. Es el ejemplo que antes, cuando no estábamos con las cámaras, contaba del transatlántico. Sí. Es un sistema que va variando poco a poco, pero sabemos que va a buen rumbo. Nadie está preocupado por la seguridad social mientras se cree 500.000 de empleos al año. Claro, el problema porque saben que es perfectamente sostenible y por eso Bruselas no ha dicho nada. Pero, señor Nadal, el problema es si dejamos de crecer. Fíjese, el Banco de España esta misma mañana acaba de rebajar la perspectiva de crecimiento. Es verdad que es una décima, del 2,8 al 2,7%, y para el año que viene en el 2,3. Esto debe preocuparnos. Es una tendencia que empezamos ya sé que una décima es para nota, ¿no? Pero que la tendencia, en vez de seguir creciendo, empecemos a bajar el pistón en crecimiento, y podemos incluso llegar a decrecer si llegan políticas como las que se están proponiendo por parte del Partido Socialista, Podemos, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que la economía española todavía está lejos de tener el grado de eficiencia y competitividad que debería tener para conseguir una cosa que yo creo que todo el mundo piensa que es el objetivo de la política económica, y es que la tasa de desempleo sea decente.
porque la tasa de desempleo de nuestro país no es decente e históricamente no lo ha sido. España es un país que necesita crear mucho más empleo y para crear mucho más empleo necesita una fuerte competitividad. España va a poder crear empleo en tanto seamos capaces de producir y vender en el exterior. Que es lo que hemos estado haciendo estos últimos años. Lo grave sería no solo para reformas que te ayuden a mejorar esta competitividad, sino que además las inviertas. Cambies el signo, empeores la competitividad de la economía. Yo he visto propuestas terribles en el ámbito de energía, que encarecerían enormemente los costes de las empresas, en el ámbito laboral, que elimina toda la capacidad de competitividad y flexibilidad interna que se ha creado en estos últimos años. Todo eso nos haría ir perdiendo. Al principio lo que notaríamos sería frenazo y al final un profundo estancamiento, y tenemos ejemplos en Europa muy claros de países que no son capaces de salir de ese estancamiento e incluso situaciones recesivas. Pero ya es bastante malo que pase un año y otro año y otro año y la economía no prospere, porque si no prospera es imposible que reduzcamos esa gran bolsa de paro que todavía es el objetivo nacional. Y ahora estamos viendo que España va a dejar de tener problemas porque se quiere cambiar el nombre del Valle de los Caídos. A mí, por cierto, me parece muy bien, que lo llamen el Valle de la Paz, me parece muy bien, pero no me parece que resuelva los problemas. Y sin embargo, ayuntamientos podemitas, Compromís, Colau en Barcelona, lo que están es ahuyentando inversiones que generan empleo y que verdaderamente es algo que no creo que se pueda permitir ninguna economía, salvo que vinieran aquí a imponer una legalidad distinta, como fue el caso de Adelson, que a lo mejor quería leyes especiales, pero que los inversores quieran buscar España y que España los ahuyente en Valencia, en Barcelona, en Madrid. ¿A usted qué le parece? Yo le digo una cosa, si el Partido Socialista se decidiese a pactar en un pacto de fuerzas moderadas con el Partido Popular, a mí el Valle de los Caídos, vamos, lo doy, y cualquier otra cosa parecida, con gusto, a cambio de que sigamos haciendo las reformas adecuadas que necesita este país, porque a mí lo que me preocupa es el desempleo. También será por mi sesgo político y profesional, porque me dedico a esto, pero nuestra obsesión, y además desde que yo llevo en política y antes de que trabajara en el Ministerio de Economía, siempre ha sido evitar que este país esté siempre a la cola del empleo en Europa. Todo lo demás lo doy por bueno. O sea, si al final, por cambiar el Valle de los Caídos, hacemos reformas adecuadas, fíjese usted, mire, ¿dónde hay que firmar? Ya, pero no está ocurriendo eso, sino, como le digo, es que se están yendo inversores. Eso es lo que pasa. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, se están yendo inversores en una serie de elementos sonados. También es verdad que todavía la economía tiene una buena inercia. También es verdad que siguen produciendo efecto las reformas que se han hecho en la pasada legislatura, y eso lo estamos viendo en tasas de crecimiento que en las más pesimistas todavía duplican a la media de las previsiones para el conjunto de la zona euro, pero que esto no va solo. Es decir, la economía no es algo que tienes que cuidar. Se parece a un jardín. Como no cuides el jardín... Señor Nadal, es que se ve poca autocrítica, ¿no? Se lo digo con el mayor de los respetos. En el gobierno, cuando analiza estos datos, ¿no?, dada su responsabilidad, se dice, no, oiga, las comunidades autónomas es que han subido el aumento en el pago de los salarios un 3,6%. Bueno, deberíamos tener en cuenta que se han abonado, por ejemplo, el año pasado, las nóminas, las pagas extra a los funcionarios que el Partido Popular suspendió al inicio de la legislatura. Y la verdad es que, bueno, yo veo muy poca autocrítica. Hace falta, echo de menos que digan, bueno, pues quizás nos adelantamos con la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas como una medida, a mi modo de ver, quizás bastante electoralista, y que, fíjese, de aquella casualidad, que esa rebaja o esa falta en la recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas coinciden exactamente con la cantidad de la desviación del déficit, es decir, con 10.000 millones de euros. Y ustedes de eso no hablan nada. Dicen, oiga, no, los entes locales. Oiga, vamos a hablar de los entes locales. En España, el 25% de la deuda municipal era del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la señora Ana Botella y por el señor Gallardón. Es decir, oiga, ustedes sacan mucho pecho, pero a la hora de la verdad, cuando tocan y cuando salen este tipo de noticias, pues la verdad es que, oiga, echan la culpa a no, mire, los que han llegado ahora y tal, los que han llegado ahora llevan meses. Y aquí, pero en muchas comunidades autónomas... Han llegado ahora, pero han aprendido a gastar muy rápido. La rebaja de impuestos ha cabido perfectamente dentro del margen del Estado, porque el Estado ha sobrecumplido. El Estado, habiéndole dado 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas en intereses, que ha asumido el Estado, y además, habiendo bajado los impuestos, ha sobrecumplido, lo cual nosotros, como Administración General del Estado, porque el señor Chencho Arias luego me regaña, la Administración General del Estado ha podido encajar perfectamente, porque sabíamos que se podía hacer, la rebaja impositiva.
A ver, cuando uno baja los impuestos, si no se piensa que la rebaja de impuestos ayuda a crecer la economía, yo creo que hace un mal análisis. Porque el análisis que me ha hecho usted es, usted ha bajado los impuestos y ha perdido toda esa recaudación. Lo dudo porque la economía española ha crecido mucho este año pasado, ha creado mucho empleo el año pasado y tiene también que ver con esa rebaja de impuestos. La deuda de Madrid, nadie la niega, ahí está, pero Madrid está en superávit. El Ayuntamiento de Madrid está en superávit y ese superávit viene del gobierno anterior de Ana Botella. Luego, cuando alguien tiene superávit, de acuerdo que tiene deuda, también el Estado tiene deuda, pero está cumpliendo sus objetivos de estabilidad presupuestaria y por eso, por primera vez desde 2007, que es una cosa muy importante, la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto está bajando. Por primera vez el sector público se está desendeudando desde el año 2007. Es algo que casi llevábamos una década sin ver. Pero frente a esta visión Raimundo, de por qué no hacen autocrítica y tal, ¿no? Sale Jordi Sevilla y le da directamente la crítica, la hace la exoposición o al menos oposición en funciones, que también se le puede llamar ahora como al gobierno. Y la clave es la siguiente: efectivamente, si se hubiera tenido el IRPF, que si no se hubiera dado el paso, es decir, ¿hasta qué punto? La pregunta es, el que hubiera elecciones en diciembre hizo que se tomaran muchas medidas electoralistas, también por el gobierno, ahora en funciones, por el Partido Popular, que ahora estamos pagando porque hubieran evitado la caída del déficit de rebote, indirectamente, efectivamente, pero esos 4.000 millones estarían cubiertos por el IRPF. O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto las elecciones han perjudicado una previsión que no tal, y hasta qué punto, si vienen elecciones, vamos a tener otra vez una carrera de a ver quién da más, y también por parte del Partido Popular? Yo lo que nos... A mí la alternativa a haber bajado los impuestos, ¿qué es? Que el Estado hubiese tenido todavía mejor resultado presupuestario. La gente hubiese pagado más impuestos y a cambio de eso las comunidades autónomas hubiesen podido seguir gastando en el último trimestre de la manera que han hecho. No me parece el escenario bueno, se lo digo con sinceridad. Yo prefiero el escenario que hemos vivido, que es rebaja de impuestos y luego ver quién ha sido el responsable del incremento de gasto en el último trimestre del año. Mira, si me dice que las elecciones hayan podido tener un efecto, yo sí lo creo. Yo creo que en mayo del año pasado se produjo una variación del poder político en España. Hubo muchos gobiernos de PSOE y Podemos que son los que con diferencia han incrementado su gasto en el último trimestre del año, y luego ha habido gobiernos en minoría del Partido Popular que no han tenido el mismo grado de cumplimiento que otros años, porque es verdad que se les exige incluso desde socios que gasten desde fuera, es porque es muy fácil eso de no entro en el gobierno pero te exijo gastar desde fuera y si no, no te apoyo. Y tenemos el único caso de gobierno todavía con mayoría absoluta del Partido Popular, que es Galicia, que es la única comunidad autónoma de régimen común que ha cumplido. Claro que las elecciones han influido en esto, pero con la idea de que los nuevos gobiernos que han entrado han tenido mayor dificultad para cumplir o en algunos casos se han desentendido totalmente del grado de cumplimiento del déficit. Y luego, claro que la política influye sobre el cumplimiento del déficit, pero no antes de las elecciones. Ahí es donde discrepo de su análisis. Ha sido después. Bueno, pues Raimundo, gracias también a Álvaro Nadal, director en funciones de la Oficina Económica del Gobierno. Pues yo tengo una duda, porque los secretarios de Estado no están en funciones, pero en mi caso, dependiendo directamente del presidente del Gobierno, yo lo he preguntado y he encontrado respuestas para todos los gustos, por lo cual lo que usted quiera. Pues director de la Oficina Económica del Gobierno, gracias por habernos explicado todas estas cuestiones. Entonces, todavía sigue, ¿no? Él no puede dejar de funcionar porque está como está el patio. Claro, por la cuenta que nos trae. Bueno, gracias, señor Nadal. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Ya verán qué interesante. ¿Han visto ustedes a una alcaldesa de una localidad muy pequeñita en Zaragoza, una localidad que se llama La Muela, y ayer, de repente, todos los informativos abrían con su declaración y se veía a esta señora diciendo, bueno, yo he podido cometer errores, pero no, ningún delito, faltaría más. Bueno, pues sepan ustedes que la Fiscalía le pide 35 años de cárcel y no por un delito, cuidado, y además 150 años de inhabilitación, sino por delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo, negociaciones prohibidas, fraude, y suben y sigan. Algún errorcito habrá cometido esta señora, ¿y saben ustedes por qué? Pues vean este vídeo.
La Muela, el paraíso aragonés, el oasis donde todo español hubiera deseado vivir, el pueblo más rico de España durante los años 90, gracias a estos gigantes blancos, los molinos de viento y un polígono industrial con más de 500 empresas. Con tan solo 900 habitantes, el ayuntamiento llegó a tener un gran auditorio, una plaza de toros, 3 museos, un equipo de fútbol y hasta viajes al Caribe gratis para los vecinos, que se multiplicaron por 5 en pocos años. La reina Midas de este ayuntamiento ideal, esta mujer, María Victoria Pinilla, alcaldesa durante 24 años, que llegó a presumir de unas arcas económicas sobrantes. ¿Cómo habéis mantenido este barco que algunos lo querían llevar a la deriva? Un paraíso que guardaba bajo sus palmeras un entramado de corrupción, con malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y blanqueo. Y en marzo de 2009, un centenar de agentes de policía inicia registros en el ayuntamiento y el chalet de la alcaldesa. Se le acusa de haber destinado durante su mandato recursos públicos para pagar numerosos gastos personales. 45 personas son imputadas, entre ellas su marido, su hijo y su hermana, con más de 180 delitos. La operación policial cae como una auténtica losa. Es genial, es una persona muy sencilla, muy humana, y esa es la opinión que yo tengo de ella. Tras 7 años de investigaciones, en el mes de diciembre comienza el juicio por la bautizada como Operación Molinos. Lo último que quiero después de este holocausto y después de todos estos años... No confunda los términos, esto no es ningún holocausto, esto es un juicio... Sí, bueno, yo lo llamo, perdóneme señoría, lo llamo holocausto porque llevamos muchos años sufriendo con enfermedades, con necesidades básicas. Con este argumento se negaba a declarar ante el juez el pasado mes de enero. Ayer volvía a sentarse en el banquillo para defender su inocencia. La envidia en este país, en el mundo entero, y en especial en esta región, es la más traicionera y la peor enfermedad que pueda tener. Yo siempre he querido hacer las cosas legalmente. Y estoy convencida que así ha sido. Otra cosa es que hayan podido cometerse errores, todos humanos. ¿Y qué se supone que tenía que hacer? ¿Ir a la Guardia Civil? ¿A decir que mi madre va a dar una propina a ver de dónde viene? Con la declaración de Pinilla queda visto para sentencia el juicio por la mayor trama de corrupción urbanística en Zaragoza. Para ella es tan solo un error del que dice nadie está libre. Primero me dices los tuyos, los errores humanos que has cometido, y luego te digo los míos. Hoy el otrora paraíso de la Muela es solo un espejismo, lleno de deudas y paralización de servicios. La gestión de la exalcaldesa dejó un déficit de 24 millones de euros, es decir, casi 5.000 euros por vecino. Pero qué envidiosa la gente, de verdad, ¿eh? Pero ¿cómo se le puede llevar al tribunal a una mujer como esta, María Victoria Pinilla, la pobre, que solamente, pues nada, de ser alcaldesa con esa propinita de su madre, que no sabe de dónde viene, se compró una casa en Santo Domingo, en la isla, en el Caribe, otra en Sotogrande, no sé cuántos coches, en fin, ya lo ven. Lo que le pide el fiscal debe ser una envidia pura. Está con nosotros Eloy Suárez, que es diputado del PP por Zaragoza. Señor Suárez, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Pero qué barbaridad, qué envidiosos son ustedes los aragoneses, ¿no? Bueno, uno se lo puede tomar a risa, lo que pasa que la verdad es que produce cierta tristeza ver estas cosas. Claro, yo lo contemplaba, han pasado ya 7 años desde que se destapa el asunto, la justicia lenta, pero llega, ¿no? Yo creo que ayer era el día. Una persona que además no ha querido declarar desde el primer momento, no se ha querido defender, pero donde muchos de los actores que participaron en lo que es evidente que comisiones de muchos delitos han reconocido esa culpabilidad, ¿no? Y esto sucedió pues en la etapa del boom. Ella es del PAR, que es del partido aragonés, aunque siempre ha estado muy desvinculada de ese partido, siempre ha dicho que bueno, estaba allí como una especie de uso, ¿no? del partido. Pero realmente y es el análisis que me gustaría hacer, porque este es el típico caso de recalificaciones urbanísticas donde hay cobro de comisiones, que es lo que sucedió en España en muchos sitios, ¿no? Ahí sí que esto sucede en una etapa donde gobierna el Partido Socialista 12 años en Aragón, y pasaron más cosas, ¿no? Pero yo fundamentalmente de este asunto en concreto, de lo que me quejo y de lo que nos quejamos, yo entonces era el portavoz parlamentario, es que durante 2 años no pudimos hablar en el Parlamento regional de este asunto. Se vetó completamente por parte del gobierno en aquel entonces el debate, porque el gobierno regional, ¿en dónde
¿dónde tenía cierta responsabilidad? En que él era el que autorizaba las recalificaciones de suelo. Todo el mundo sabíamos que de fondo pues, se hablaba de estas cosas, claro, hasta que no llega la policía y se demuestra. Pero nosotros queríamos saber qué había de cierto en todas aquellas recalificaciones, porque en el sumario hay una frase muy curiosa. Ella dice, aquí solo se autorizan recalificaciones de la gente que quiere el gobierno, tanto del PSOE como del Partido Aragonés. Eso es lo que se dice dentro del sumario. Claro, nosotros con esa frase dijimos, claro, nosotros teníamos alcaldes que no se les autorizaba recalificaciones. Alcaldes que no eran del PSOE alcaldes ni que eran del Partido Popular, ¿no? Entonces, y se vetó durante 2 años. Yo quiero también recordar que en esos 12 años en Aragón sucedieron más cosas, que los estamos viendo hoy, incluso algunas con condenas penales. Por ejemplo, la mano derecha del presidente del gobierno, Marcelino Iglesias, Carlos Escó, a la sazón el marido de la que fue candidata del Partido Socialista a la Comunidad Autónoma de Aragón, está condenado a 4 años de cárcel en uno de los muchos pleitos que todavía tiene pendiente con la justicia. 4 años de cárcel, ¿por qué? ¿Por corrupción? Sí, es corrupción en lo que se llama caso Naves, en la plataforma logística, donde se pagaron sobrecostes por valor de 15 millones de euros, si no recuerdo. En estos momentos hay otra causa abierta, hay un pago de sobrecostes no justificados, es decir, no se ejecutó las obras, de 160 millones de euros. Al final, la plataforma... ¿De quién esos 160? 160 millones pagados a Acciona, fundamentalmente, por parte de lo que era la plataforma logística, el gobierno de Aragón, por decirlo de alguna forma. Fueron unos años en donde nosotros denunciamos constantemente estas cuestiones, pero bueno, eran aquellos años del crecimiento económico donde se miraba también... Y era la mano derecha de Marcelino Iglesias, que luego fue secretario de organización del Partido Socialista, si no recuerdo mal. El número 3. Pero, ¿y qué ha dicho? El número 3. Bueno, Marcelino Iglesias ya no opina de esto, no opina absolutamente nada de esto. Está el senador, bueno, pues allí ya en un segundo plano. Pero nosotros lo que le hemos preguntado a Javier Lambán, que es el actual presidente del Gobierno de Aragón, ¿qué opina de esto? Porque el testigo de cargo de la plataforma logística, de lo que nosotros llamamos el caso de la plataforma logística, era un concejal del Partido Socialista, que bueno, él descubre, porque trabajaba ahí en Acciona, descubre todas estas cuestiones y las pone en conocimiento de la Fiscalía. Y él dice, y lo ha dicho públicamente, que puso en conocimiento de su presidente provincial, el actual presidente de la comunidad autónoma, todas estas cosas que pasaban en la plataforma logística. Y ese sobrecoste, el dinero que se pagó, ¿a dónde sospechan ustedes que fue? ¿Al Partido Socialista? ¿Se ha quedado en personas particulares? Evidentemente lo tendrá que decidir la justicia. Además, es que en Aragón, la empresa que acabo de citar, pues fueron unos años en los que se le adjudicaban muchísimas obras. En el Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente, la obra del tranvía también la construye Acciona. En estos momentos también está en la Fiscalía siendo investigada esa construcción por determinadas acusaciones. Bueno, acaba de contar el señor Nadal aquí en este programa que entre el déficit que nos hemos ido nosotros, nos hemos salido de lo que nos pedía Bruselas, hay 400 millones que vienen de Zaragoza por ese... De la ciudad del tranvía, es concretamente la deuda del tranvía. La deuda del tranvía también contribuye a incrementar... Que estaba oculto y que ha aflorado ahora. El déficit. Bueno, se hizo una operación contable que sabía que no se podía hacer, el gobierno de Juan Alberto Belloc entonces, y pues ahora es el momento de tener que asumir eso. A ver, sobre estas cuestiones, después de estar mañas tantos años de corrupción y artimañas. En el Congreso y viendo diputados incluso del PAR alguna vez, ¿no? Pocos, pero alguna vez. Por eso, sí, pocos alguna vez, pero muy significativos, sí, que algunos sí, además, sí. y algunos dirigentes de aquí se fueron para allá y siguen y han estado con los dos. Y ahí viene la pregunta. ¿Hasta qué punto no se ha cometido un error de impedir, como fue buscar alguna solución al hecho de que el PAR, lo mismo ha gobernado con el PP que con el PSOE, llegó al extremo de que le doy la comunidad autónoma al PP y el ayuntamiento al PSOE y viceversa? O sea, claro, ¿quién demonios iba a investigar allí al PAR, que en el fondo era el Partido Aragonés Regionalista, en fin, un partido de intereses, muy de intereses, evidentemente, y es conocido? Entonces, ¿quién iba a denunciar al PAR, que es lo de la muela, a tope, si estabais siempre, en el buen sentido, pillados por culpa de que uno que tenía muy poquito era el que decidía si se gobernaba el PP o gobernaba el PSOE? Bueno, pero... ¿Alguna vez os pensasteis, vamos a hacer algo? A ver, esto además es una pregunta que está siempre en el aire, pero bueno, hay formas y formas de gobernar. Nosotros hemos gobernado con el PAR estos últimos 4 años y en Aragón no ha habido un solo caso de corrupción.
reducción en 4 años. Es una de las comunidades autónomas que el Partido Popular no ha tenido ningún problema, pero tampoco el Partido Aragonés. Yo esto lo circunscribo mucho más en los años pues, en los que había dinero y quizás era mucho más fácil cometer todo este tipo de delitos, ¿no? Y sobre todo pues, que la lupa, que siempre tiene que estar encima, pues quizás estaba mucho más relajada. Bueno, han pasado 7 años, la justicia ahora tiene que decir la última palabra, y a mí lo que me preocupa ahora, me preocupa mucho más, es cómo seguir atajando pues, este tipo de problemas, ¿no? En esta legislatura, en el Parlamento pues, se han aprobado 70 y tantas medidas, hablo del Parlamento Nacional, lamentablemente el Partido Socialista no ha querido formar ni participar en la aprobación de todo este tipo de medidas que tienen que... Pero porque pedía más, hay que decirlo. Yo todavía no sé qué es lo que pide el Partido Socialista, es que todavía no sé lo que quería el Partido Socialista, que no podíamos haber recogido. No votar con el PP, eso es evidente. Efectivamente, pues ya está, y acabas de contestar. Lo único que quería era decir no a lo que hubiéramos propuesto. Hay medidas duras y complicadas, ¿no? La ley de contratos es lo único que nos hemos dejado por aprobar, que yo creo que esa es una medida muy importante. Ahora hablamos de las negociaciones, pero por concluir el capítulo de Zaragoza, estaba contando, hemos visto ese agujero que viene de las inversiones, pero sobre esa joya de alcalde que tienen ustedes, que dice que algo habremos hecho cuando se bombardea, cuando se ponen bombas en París o en Bruselas, que recogemos algo de lo que hemos sembrado, no recuerdo la frase textual, y sobre los ayuntamientos podemitas, que ustedes tienen ejemplos y que, como en el de Zaragoza, ¿hay inversiones que están en el alero? Sí, también en Zaragoza. Ha pasado lo mismo que en Valencia y lo mismo que en Barcelona, ¿no? Al final se van desestimando proyectos importantes para la ciudad, porque es una ciudad que en estos momentos está paralizada, que podían generar muchos puestos de trabajo. Nosotros hemos calculado que por un importe de unos 400 millones de inversión, que sencillamente pues, se quedará ahí en el baúl de los olvidos, o serán proyectos que vayan a otras ciudades donde posiblemente pues sea más fácil. Antes en Zaragoza teníamos siempre el riesgo de que las inversiones se querían ir a Navarra. Ahora Navarra gobierna quien gobierna, y afortunadamente lo digo desde el punto de vista de Aragón, lamentablemente para los navarros, van a Cataluña. No, tampoco. Si es que a Navarra los impuestos están machacando. La señora Barcos a impuestos, pues la verdad es que esto se ha complicado bastante. Y en cuanto al alcalde de Zaragoza, es muy particular. A mí no me sorprendieron nada esas declaraciones. Ya la campaña, yo fui el candidato a la alcaldía, tuvimos un importante debate, porque él ha estado siempre más cerca de todo el entorno de ETA, haciendo declaraciones con los presos de ETA que con las víctimas, ¿no? Hubo un debate duro en donde él se negó a condenar incluso el terrorismo, se negó a condenar el terrorismo, los crímenes de ETA. Al final lo hizo porque ya entrábamos en una fase de campaña, pero le costó un tiempo. Es una persona ¿Y que de Gomina cómo anda antes de despedirle? Consume la más cara, porque yo me he dado cuenta cuando paso por mi casa llena de 1,5 euros. Entonces no entiendo cómo el alcalde de Zaragoza vale 15. No sé qué... no sé. Habrá un sobreprecio en la Gomina. Es lamentable. Dejad de despedir. Venga, última cuestión. Con ganas de saber algo más de la alcaldesa de La Muela, porque al final había tantos temas. ¿Qué considera el fiscal que está aprobado? Vamos a ver, esta señora, ¿con qué dinero se ha quedado según el fiscal? Pues hablan de unos 20 millones de euros. Nada, ¿no? ella es envidia pura. Ella únicamente para sí está misma. cuantificado todo, pero claro, luego pues están las operaciones de blanqueo, centrifugación, todas estas cosas, pero más o menos de esa es la cifra que se está hablando. Ella, su marido, su hijo... Hay una recalificación de 1 millón de metros cuadrados, en donde el ayuntamiento vendía suelo, es curiosísimo, vendía suelo a 70 euros y luego se cobraba 30 veces más por los que acaban de adquirir. Y claro, en esas operaciones es donde luego empezaban ya el reparto. ¿20 millones de euros que tiene a su nombre o hasta qué punto lo ha aprobado el fiscal? Bueno, lo veremos. Lo veremos. Yo creo que está bastante fundado. Pero un enriquecimiento de nada, vamos. O sea, esto es un auténtico despropósito para La Muela. Supuesto, sí, hubo un boom, pero decían una deuda de 30 millones, pero el presupuesto de La Muela es de 5 millones, es decir, están hipotecados ya para los próximos no sé cuántos. De ahí viene el demoler. Pues gracias. No, es una pena porque bueno, es una estupenda población y los vecinos pues no tienen desgraciadamente la culpa de todo esto. ¿Y de negociaciones cómo andamos? Porque vamos a ver ahora esas negociaciones secretas de
Pablo Iglesias con el Partido Socialista, que ha desvelado el propio Pablo Iglesias. ¿Usted que está por el Congreso, les ve reunirse por ahí en secreto? Bueno, pues se le ve a alguno hasta tomando cervezas, ¿no? Yo creo que la negociación está mucho más fuera del tablero que se está viendo que en lo que se está escenificando, pero yo soy de los que pienso aquí, cada uno empezamos a tener sensaciones, que Sánchez lo va a intentar hasta el final y le importa muy poco qué es lo que sucede el día después. ¿Y cree que puede haber gobierno al final con Sánchez y con los apoyos abstención? Yo creo que tendríamos que estar todos también, ¿no? En que todos estuvieran intentándolo hasta el último día, porque también en buena parte quizás es lo que busca la ciudadanía y quizás lo que llega a castigar la ciudadanía, ¿no? A esos partidos que simplemente se han dedicado o bien a mantenerse al margen de todo y con la agenda muy libre, o bien simplemente hacer teatro durante estos meses. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de ese planteamiento es el teatro o algo de fondo que lo comentaba ayer, por cierto, usted, que es el blanquear exactamente la marca de Podemos. Porque Podemos al final es populismo en estado puro, ¿no? Entonces, a ver si le vamos a dar dos brochazos y aparece como un partido normal, cuando yo creo, y lo digo con todo el respeto del mundo, yo creo que tiene todavía unos componentes difíciles de explicar. Yo ya he experimentado lo que son gobiernos podemitas y desde luego no es lo que necesita este país en un momento tan complicado, todavía como el que tenemos, el que hay que salir todavía de la crisis económica. Vamos saliendo, pero hay que tomar medidas y desde luego si las medidas que hay que tomar son las que proponen Podemos, yo no quiero ser Grecia ni Portugal, me gusta mucho más parecerme a otros países. Vamos, Eloy Suárez, diputado del PP por Zaragoza, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Vamos a ver el minuto y resultado de los pactos. Las posturas de momento no se mueven. Pedro Sánchez busca apoyos, pero sus posibles socios mantienen las líneas rojas. Pablo Iglesias acepta dar un paso al lado, pero sigue pidiendo al PSOE que explore la posibilidad de formar un gobierno a la valenciana con Izquierda Unida y Compromís. Iglesias le reclama a Ciudadanos altura de Estado y está convencido de que no habrá pactos con Rivera. En política, quien piensa diferente sobre cómo hay que rescatar a la mayoría social, quien piensa diferente sobre los derechos de las mujeres, sobre los desahucios, pues seguramente no pueden gobernar juntos ni estar en el mismo gobierno. Quizá con Ciudadanos podamos llegar a acuerdos puntuales. Una falta de entendimiento en la que también está Ciudadanos. Rivera asegura que prefiere repetir elecciones a tener un mal gobierno y ve imposible un ejecutivo con Podemos. Insiste en la necesidad de contar con el PP y critica la inacción de Mariano Rajoy. Lo que nosotros consideramos es que el modelo económico, el modelo territorial, el modelo político de Podemos es incompatible con el modelo constitucionalista que nosotros defendemos. Preocupante, digamos, la inacción y la desaparición del mapa político del Partido Popular, básicamente porque no quiere sentarse a hablar de contenidos, ¿no? Los populares insisten, la reunión entre PSOE y Podemos no ha cambiado nada. Para la gobernabilidad del país las cosas no han cambiado, cambian las cosas en algo para el tacticismo de los partidos. Desgraciadamente solo ha servido para eso. Y apuestan por un gobierno de gran coalición que sería lo novedoso y lo mejor para España, como ya hay en otros países de Europa. A ver, Esther, di todo lo que quieras, Esther. Opinión, tu opinión sobre esta cuestión. El último plano, no. O un gobierno de coalición. Y justo los tres que han sacado se llevan el plano del Partido Popular no son los más indicados para coaligarse porque no se llevan muy bien entre ellos. Pero, o sea, esto dentro de las familias. Bien, entonces, en este caso. A ver, vamos a ver, pero tal y como están las cosas, Rivera pide a... Bueno, quiere que Podemos se abstenga, Podemos el rollo, dice que lo que quiere es que sea Rivera quien se abstenga para poder gobernar ellos con mayoría. A ver, aquí qué es lo que hay. Y todo eso sí, con una única condición por parte de todos los que dicen que tienen tanta negociación y tantas ganas de diálogo, que eso sí, marginan al Partido Popular, porque con el Partido Popular no hay nada que hablar, ¿no? Estamos como estábamos, con los mismos vetos sobre la mesa, creo yo, formulado de otra forma, o sea, con otra cesión. O sea, el señor Pablo Iglesias sale y hace una oferta y pronuncia 17 veces la palabra cesión, 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 y al final acaba calando que ha cedido, pero no sé muy bien en qué ha cedido, porque lo que ayer aclaró que estaba dispuesto a ceder ni siquiera lo dijo. No, porque no nos dio tiempo de decir, pero yo llevaba un papel en el que estaba dispuesto a ceder 4 puntos en la economía, que en el apartado económico, que tampoco, después de conocerse la desviación del déficit, es decir, es que es todo, si voy dando una explicación sobre otra, es
un lío tal que, por resumir, estamos donde estábamos, Podemos no se mezcla con Ciudadanos, Ciudadanos no se mezcla con Podemos, el PSOE sigue buscando el imposible de sumar 3. Percival Manglano es concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Percival, gracias por estar con nosotros. Sobre esta cuestión nacional también le invito a que participe. Mire, aquí hay una sucesión de fotos y lo que tengo tendencia a pensar es que las fotos, en vez de ilustrar, lo que hacen es ocultar la realidad. Esta semana, bueno, pues ha habido varias fotos, la más llamativa, la de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias paseándose muy amorosamente por la carrera de San Jerónimo, casi cogidos de la mano, al cabo de escasamente 2 semanas de que Pablo Iglesias insultase al Partido Socialista con esta alusión a la cal viva, e incluso peor que eso, al cabo de solamente 2 días de que Pablo Iglesias pidiese el indulto para una persona de Podemos que había agredido a un militante socialista. En fin, francamente los insultos, bueno, no sé si calificarlo como insultos, pero luego los desprecios de Podemos hacia el PSOE son constantes y, sin embargo, escenifican una reunión y un paseo de la cual salen compromisos pues muy poco concretos. Estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir, de que había 4 compromisos, pero que no se han concretado en nada. Y como digo, lo que hay es una sucesión de fotos, pues porque bueno, hay que especificar que de algo se está hablando, pero compromiso ninguno, y las cosas desde luego no parece que avancen y que se concreten en absoluto, y la situación a mí desde luego me parece que está muy estancada. Yo estoy de acuerdo con Esther en que estamos donde estábamos de cara a la posibilidad de formar gobierno. Es decir, estamos donde estábamos en el sentido de que a día de hoy todo parece indicar que se tienen que repetir las elecciones, pero también me parece que acciones en cuanto a la percepción del papel de cada partido. A estas alturas ya, y después de la enésima representación propagandística con Pablo Iglesias, sí que creo que hay un crecimiento en la percepción de que Pedro Sánchez ha estado engañando una y otra vez desde el inicio de todo este intento de formación de gobierno. ¿Engañando en qué sentido, quiero decir? Cuando decía que él podía formar gobierno, que él tenía los votos y en realidad él mismo sabía que no los tenía. Otra cosa es que tuviera voluntad de lograrlos. Pues fíjate lo que dice La Razón hoy, que el calendario de Sánchez es que quiere recibir el encargo del rey antes del 23 de abril. Yo creo y acabo que a día de hoy está exactamente en la misma situación. Tiene voluntad, pero no unos votos reales. Y segundo, o una segunda variación, me parece que también es crecientemente evidente el papelón de Ciudadanos. Ciudadanos que ha hecho un pacto con el PSOE y sigue metido en el pacto con el PSOE sabiendo que Pedro Sánchez con quien quiere pactar es con Podemos, que es con quien tendría alguna posibilidad remota, pero posibilidad de sumar para formar gobierno, más los nacionalistas. Y Ciudadanos a día de hoy, que acabamos de escuchar a Rivera. Rivera sigue diciendo que qué mal que el PP no se mueva, pero no se le ocurre decir a su socio, a Pedro Sánchez, oiga, que nosotros no estamos en ese pacto con Podemos. Pues vamos a volver a ver a Rivera, porque fijaros lo que dice, que un gobierno de PSOE con Ciudadanos, con una agenda reformista que pueda tender puentes para temas sociales o asuntos de regeneraciones, con Podemos para temas económicos, vamos a ver lo que está diciendo, o con asuntos de Estado con el PP, que eso es a lo que se está jugando. Vamos a verlo. Lo que digo es, un gobierno del PSOE y Ciudadanos con una agenda reformista que pueda tender puentes para temas sociales, en este caso, por asuntos determinados de regeneración con Podemos, para temas económicos o asuntos de Estado con el Partido Popular, y que intente desatascar esta situación, me parece lo menos malo que puede tener España. Bueno, pues lo menos malo sería un gobierno con el Partido Popular. ¿Habéis entendido lo mismo que yo? No, manteniendo el Partido Popular. Es que no lo pillo bien, por eso es que lo que no he entendido bien el significado. Eso es lo que estábamos desde el acuerdo, principio. dice gobierno, no, pero añade una cosa. Dice gobierno Ciudadanos con el PSOE, es decir, que Rivera sigue manteniendo su apoyo al veto de Pedro Sánchez al PP, porque vuelve a excluir al PP. Y seguro que, sin embargo, Pedro Sánchez sabe que si mañana, un momento que estoy hablando, por favor, déjame terminar. Seguro que Pedro Sánchez también sabe perfectamente, es decir, que si mañana Rivera tuviera la oportunidad y los votos para hacer un gobierno con el PP, pasaría de Pedro Sánchez. O sea, es decir, estamos hablando de política.
Es decir, lo que están ahora, en lo que estamos ahora es que Y de PSOE y principios Ciudadanos han hecho un ideológicos. pacto y quieren hacer un Raimundo gobierno también. que apoyen en unas cosas Podemos y en Ajá. otras cosas el Partido Popular. O sea, Pero- para la regeneración le he entendido a Podemos. Claro. O sea, Podemos con los que pegan le voten puñetazos, para la economía y estos para la economía, regeneran. con tal. Y luego Esa las es la cosas de regeneración. Estado, las importantes, Claro. las de las cuentas, Pero por las eso tal, Pablo tiramos Iglesias del dice PP, ¿no? que quiere estar en el gobierno como una garantía. Como una garantía que se cumplen cosas, que se hacen cosas, etcétera, etcétera. Pero vamos, Pedro Sánchez lo tiene muy claro, o sea, y Rivera también. En estos momentos ellos componen el eje de centro-izquierda sobre el que hay que construir. Dicen Pero, ellos. y Rivera Otra cosa es que no quieran caer en la trampa. quiere el situación que apoyo tiene del Podemos. partido que vota esa coalición. Pero cuidado, que es No, que no, yo pero es que esto... entendedme, lo que yo digo es lo que ellos yo os pretenden, pido lo que volver a ellos- escuchar lo que ha dicho Rivera, porque a mí me parece gravísimo. Claro, decir que para la regeneración de España... Podemos, Rivera sí. piensa que echa manos de Podemos, yo es que esto si no lo... Por eso decía, no puede Sí, ser no, verdad. se refiere a la regeneración A y la a la ley regeneración electoral. democrática, sí, sí. sí. A las leyes de a base de regeneración tortazos, democrática. a base Hombre, de no, puñetazos. pero Eso que- regenera. Y apoyar a Otegi, regenera España. Bueno, Vamos a oír a Rivera porque yo no entendía bien y no doy crédito a que haya dicho eso. Porque Es a las que leyes, regenerar sí, España las venga de leyes la sobre mano de regeneración. Podemos, que es un partido que no es homologable a la democracia. Que pueda decir esto Albert Rivera me choca un montón, pero vamos a oírlo. A ver si es que yo me equivoco. No, no, sí lo dice, lo dice. Lo que digo es, un gobierno del PSOE y Ciudadanos con una agenda reformista que pueda tender puentes para temas sociales, en este caso, con asuntos determinados de regeneración con Podemos, para temas económicos o asuntos de Estado con el Partido Popular, y que intente desatascar esta situación, me parece lo menos malo que puede tener España. Pero es que yo no Lo has tengo entendido palabras. Pero es perfectamente. que Y esto además no puede lo ser que hace verdad. es poner a los extremos al PP y a Podemos. Es decir, como Para regenerar. Claro, que ellos son el centro y todos los extremos son los otros, Exacto. y ellos tienen que tener el apoyo para cuestiones puntuales, por ejemplo, a la regeneración. No, es por que parte de Podemos. Yo sinceramente esto me queda perpleja. Vamos a ver, No, no, me pero dais una vamos a ver, explicación Isabel, inteligible. ¿Se vamos puede a hablar- echar manos vamos a de hablar con Podemos su para lenguaje, regenerar o con España? el lenguaje parlamentario, no con lo que piensa cada uno, que es lógico, y cada uno interprete la regeneración como le da la gana. O sea, pero ellos dicen, hay que hacer leyes que transformen, o sea, que cambien el sistema político regenerándolo, y consideran que el partido, ellos consideran que el Partido Popular está marcado por la corrupción y no tiene autoridad ni credibilidad ¿Y el para PSOE hacer la no? regeneración. No, digo lo que Ya, dicen bueno, ellos, pero ¿sí? claro, que el PSOE Y no tenga corrupción. Entonces, ellos dicen eso y dicen, sin embargo, con Podemos, que todavía, que yo sepa, no le han pillado en nada, entre comillas, otra cosa es lo de decisiones políticas, me refiero en corrupción. Se pueden hacer leyes, se pueden votar leyes, etcétera, etcétera. Eso, y una cosa que no dice Rivera, pero que ayer decían todos, que es la ley electoral, y ponerse de acuerdo en la ley electoral. Raimundo. Es decir, para cambiar la ley electoral. Y con el Partido Popular, sin embargo, lo que dice Rivera es, la regeneración hay que hacerla con esto, pero con el Partido Popular, para que sea seria la cosa, hay que hablar de economía, para que las propuestas sean de economía. Ese es el marco en el que están actuando. Ahora tú puedes decir, la regeneración con Podemos, y hay mucha gente que dice, la regeneración con Ciudadanos, o sea, desde la izquierda. O sea, es que eso de la regeneración es muy... Tú tienes razón, vamos a discutir lo del tema Otegi. Bueno, pues hay mucha gente que considera que sí, que la regeneración, que hablar bien de Otegi es regenerar y cambiar y tal, o sea, mirar al futuro, etcétera, etcétera. Pero que, es decir, que no es tanto la Y regeneración defender a como Bódalo, las y leyes defender que al impidan, concejal, las leyes ¿es que- regenerar No, España? regenerar Es que España esto es- le pero es que esto ha pasado ayer, pero, no hace... Isabel, me refería en el sentido de impedir que haya más corrupción o controlar más la corrupción. Pero si todos queremos A que eso no se haya refieren con la corrupción. regeneración Raimundo, en el de- tema de la España. corrupción, si Ciudadanos es tan puro y tan virginal, y me encanta que lo sea, Bueno, que no, pero si es, que no puede hablar con Rajoy, porque ha sido el presidente de un partido en el que ha habido corrupción, y obviamente la ha habido, y no un caso ni dos, sino varios, entonces, ¿cómo puede aliarse con otro partido que ha demostrado ser tan corrupto como el PP? Es decir, esto de que el PP es corrupto y el PSOE, bueno, casito aislado. No, los seres son del PSOE y los cursos de formación son del PSOE y otro montón de casos. Por lo tanto, si él no quiere También pactar del con el PP, PP que los porque lo cursos ve de muy formación rígido, los hacía también no, Aznar, porque es lo mismo, si al PP lo ve y se muy los daba la rígido COE, o no le gusta Rajoy o piensa que Rajoy es un presidente autoritario, lo que sea, está muy bien. Ahora, yo no puedo porque son muy corruptos y sin embargo firmo un pacto con un partido que tiene sus casos de corrupción gordo. Pero ahí Rivera dice que
una cosa muy importante. Pactar con el PP sí, pero con Rajoy no, y ese es el tema. Claro, pero en el fondo es lo que estamos ahí hablando, y como bien sabrá Percival, que no en vano persigue el grial. Raimundo, vamos a ver. Vamos a ver. Es Rivera, con estos planteamientos que, en fin, no lo va a conseguir nunca. Pero es que esto que añades, Raimundo, en este caso, yo creo que es un matiz que no tiene importancia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, porque lo esencial de eso que acaba de ratificar en esas declaraciones Rivera, es decir, de su pacto con Pedro Sánchez, es que es un pacto fundado en un principio esencial impuesto por Pedro Sánchez, que es el veto al Partido Popular. A Rajoy y a todo el Partido Popular. No, es que lo han dicho porque Pedro Sánchez ha clarificado... No. Pedro Sánchez ha ratificado, ha dicho que el veto es a todo el PP con cualquier líder, con cualquier líder que pudiera poner. Lo comparó con Bildu. Y aquí, por eso decía que la cuestión, para mí la cuestión esencial, no es solo, obviamente, la más importante, el veto de Pedro Sánchez, sino que Albert Rivera vuelva a ratificar por enésima vez en el día de hoy que le parece bien y que quiere hacer ese gobierno fundado en el veto. Vamos a ver lo que ha dicho desde el gobierno Jorge Fernández Díaz, una vez más, y también desde el Partido Popular Pablo Casado. Los españoles merecen respeto y, por tanto, que se les hable con claridad. Pero pretender estar un mes más escenificando este tipo de reuniones, de ruedas de prensa, de acuerdos, de no acuerdos, en fin, yo creo que hay que hablar claro y, por tanto, decir si las cartas están sobre la mesa y sabemos, por tanto, porque los españoles votaron el 20 de diciembre, qué gobiernos son posibles y qué gobiernos no son posibles. Mucho ruido y pocas nueces. Hemos visto demasiada foto, demasiado libro, demasiada pose, demasiado paseo. Yo creo que ya está bien de tomar el pelo a la gente. Aquí lo que hay que hacer es tener un gobierno cuanto antes, y aquí sigue sin haber alternativa a lo que hemos propuesto, por desgracia, hace demasiados días. Que tiene que haber un gran pacto entre las fuerzas principales de la nación española, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por supuesto encabezado por el partido que ha ganado las elecciones. Bueno, y la pregunta que yo me hago, hoy lo cuenta la ABC, yo no sé si habíais oído esto, ¿creéis que Sánchez quiere recibir el encargo del rey otra vez él? La razón, no sé qué he dicho. La razón. ¿Creéis que Sánchez quiere recibir el encargo del rey antes del 23 de abril? O sea, otra nueva sesión de investidura. Desde luego me parece estratégicamente. Y quiero que veáis a Carolina Vescanza. Ahora tienes la palabra, Javier, pero quiere. Carolina Vescanza, fíjense lo que ha dicho. Fíjense lo que dice, que sí que es fácil ahora ser simpaticones y empezar a llegar a un acuerdo, por la parte que más, como la dedicatoria de Pablo Iglesias, ¿no? Por lo que nos une. Pues vamos a ver, por la económica, dicen, madre mía, si les une la parte económica al Partido Socialista, a temblar podemos empezar. Como ya no queda tiempo y por tanto hay un aliado para llegar a un acuerdo, ahora lo que toca es empezar a pensar, y yo creo que sería positivo, desde los postulados del programa del Partido Socialista, desde el programa electoral del Partido Socialista. Yo creo que va a ser más fácil si empezamos a hablar en términos económicos sobre las propuestas del Partido Socialista. Javier. Es que prácticamente... ¿Os acercan las propuestas No es que se acerquen, si es que al final pues, la situación yo creo que también que tiene Podemos en estos momentos, tanto a nivel interno como con sus propias alianzas, pues tampoco le dan mucho margen para negociar mucho más, quiero decir, porque al final, oye, la fuerza y los plazos te lo van a dar también el estado de salud en que se encuentre su propia formación, y en este momento pues no se encuentran en su mejor momento para poder negociar mucho. Ahí están las notas de Pablo Iglesias, en el que se acercaba muchísimo. Oiga, es que han estado criticando la reforma laboral que hizo el Partido Socialista y lo han llevado por bandera durante meses y meses y meses de campaña, y ahora, pues en un papelito apunte, bueno, pues solamente derogamos la del Partido Popular, quiero decir, y al final su propio estado físico es el que debilita muchísimo su posición a la hora de negociar. Por tanto, me parece estratégicamente inteligente por parte de Pedro Sánchez que ve ahora el momento en el de hacer una investidura, sobre todo para no tomándole el pelo, como decían ahora algunos compañeros en esta tertulia, a Ciudadanos, sino simplemente para afianzar eso y provocar una abstención a un partido que seguramente no se quiera, como es Podemos, que seguramente no se quiera quedar en 20 diputados. Pues para que se queden con la copla, fíjense como lo decía el otro día en este programa
¿quién lo decía? Rafael Simancas, como decía perfectamente lo que puede ocurrir. No hablábamos de fecha ya de segunda o tercera investidura, mejor dicho, pero fíjense lo que calcula. El factor Carolina Vescanza, sacará sus encuestas. Y si sus encuestas ellos contemplan que repetir las elecciones les va bien, forzarán repetir las elecciones y no nos harán ni caso. Y si ellos, Ana, si ellos calculan que de sus desavenencias internas, de sus conflictos y de las previsiones electorales la cosa no les va bien repitiendo, se comerán la cal viva y nos dirán que se abstienen o que votan a favor, cogiendo la mano de Pedro Sánchez. Yo estoy convencido de que esto va a ser así. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Pues donde cogen ya la mano, no de Pedro Sánchez, pero sí del Partido Socialista para gobernar, lo saben ustedes de sobras, en algunas comunidades autónomas, ayuntamientos. Por ejemplo, ¿en dónde? En Madrid. En Madrid ya hay quien llama a alguno de sus miembros, por ejemplo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita La Trolera, y así lo decía precisamente nuestro invitado de esta mañana, Percival Manglano, se lo decía a la cara en el Pleno. Véanlo. Con pruebas. Véanlo, y con pruebas. No, si lo vamos a poder ver. Y con pruebas. Ha mentido sin parar, ha mentido con fruición, ha mentido como si no hubiese un mañana. Se ha ganado usted a pulso el apodo de Rita La Trolera. Mire, mintió cuando dijo que no había participado en el asalto a la capilla, mintió cuando dijo que se limitó a unirse a la fila de personas que se dirigía a la capilla, mintió cuando dijo que no se puso un velo en la cabeza, mintió cuando dijo que la organización estudiantil Contrapoder, de la que usted formaba parte, nada había tenido que ver con el asalto a la capilla. Me quedo ya sin dedos en la mano. Mintió cuando dijo que no se quitó la ropa en la capilla. Mintió cuando dijo y dice que no quiso ofender a los presentes en la capilla. La juez le ha condenado precisamente porque ha acreditado que usted quiso ofender a los que estaban en la capilla. Bueno, pues ayer Percival le preguntaba a una periodista, a Rita Maestre, alias La Trolera, en el Ayuntamiento de Madrid. No, vean cómo le preguntaba, oiga, pero usted ha mentido. ¿Quieren ver ustedes lo que decía la portavoz del Ayuntamiento de Madrid? Véanlo. Sí, pero yo solo le pregunto que usted ha mentido, es un hecho objetivo, entonces si cree que tiene credibilidad para seguir siendo portavoz de un ayuntamiento. No entro en lo que fue la acción, si fue pacífica, no pacífica, si estuvo bien o si estuvo mal, sino a lo que viene a posteriori, que es que usted ha mentido. Yo, como cualquier persona, tenía un derecho a la defensa jurídica en el momento en el que los hechos se estaban produciendo, que fue hace nada más y nada menos que 5 años antes de que yo fuera elegida concejala. Y por lo tanto, lo que sucediera antes de que yo fuera elegida como concejala no tiene relevancia para mi cargo como portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Pero nos mintió el primer día que ejerció como portavoz. Sí, pero es que no me ha respondido. Gracias. Bueno, yo tenía 2 preguntas solo sobre el ámbito municipal. Sobre la regularización catastral. Sí. No, pues esto ya sigue, pero fíjense la respuesta. Es que usted ha mentido. Bueno, lo que yo dijera hace 5 años, pero es que usted ha mentido como portavoz. Fíjense ustedes, van a ver el chat, van a ver el chat de la señora Maestre, donde, no sé si lo tenemos ahí o lo pueden ver aquí, ella dice clarísimamente, ahí lo tienen, en el periódico público.es, donde ella niega absolutamente que le dicen, he leído en la prensa que vosotros os desvinculasteis de lo ocurrido en un comunicado, ¿por qué crees entonces que Manos Blancas os ha denunciado? Manos Limpias. Y ella dice que efectivamente se desvincularon de la performance, eso fue el asalto a la capilla, y dice directamente que ella no participó en el asalto, eso es, en la acción del asalto a la capilla, y además niega que Contrapoder también se hubiera presentado, y ella le da exactamente igual a Rita Maestre. Bueno, es que el argumento que utilizan en la rueda de prensa que da Manuela Carmena y Rita Maestre el viernes por la tarde, después de que por la mañana se hubiese sabido que el juzgado de lo penal le había condenado, el argumento que da Rita Maestre es que esta condena no afecta a su labor como portavoz, cuando el hecho cierto es que esa sentencia lo que acredita es que ha mentido como si no hubiese un mañana. Toda esa lista de mentiras que se ha visto en el vídeo, y eso esta, por ejemplo, porque dijo, no, yo no me puse un velo y yo pasaba por ahí y después lo que hice fue seguir a la gente que iba a la capilla. No, perdona, si llevas el velo, como se ve aquí, es que claramente es una acción concertada.
como es que ella los demás llevan el velo. negó ponerse ese velo. Sí, pues, o sea, es que miente más que habla. Miente más que habla. Y además la periodista, en el corte que hemos visto antes de la rueda de prensa que se celebró ayer, la periodista después le insiste y le dice, oiga, pero si es que usted nos mintió el primer día que dio una rueda de prensa como portavoz del ayuntamiento diciendo que no había tenido nada que ver con el asalto a la capilla. Y la sentencia acaba de acreditar que sí, que usted que participó en ella y quiso ofender a los presentes en la capilla. Por lo tanto, el problema no es solo que se le haya condenado, el problema no es solo que en el código ético de Ahora Madrid dijese que iba a tener que dimitir si se le condenaba por un delito contra los derechos humanos. Es que ha mentido. Su labor como portavoz no puede ser ejercida por una persona que es una trolera en serie. Ese es el problema de fondo. Si le pillan con una mentira flagrante a cualquier dirigente internacional, ¿qué pasa? Es lo que iba a decir. Esta señora evidentemente ha mentido y eso es gravísimo. Ha mentido repetidamente, tan grave casi como que pisotear a la sensibilidad religiosa de personas. Efectivamente, en otros países, Clinton estuvo a punto de perder la presidencia por mentir. Yo me acordaba de eso ahora mismo. Por mentir. Le quisieron echar por mentir. Le hacían falta 66 de 100 senadores que en Estados Unidos, con 66 se quedaba sin la presidencia. Y 60 votaron a favor de echarlo. ¿Por qué? Porque cuando estaba con la Levinsky se subió el liguero y él se puso un poco rijoso, porque era un tipo rijoso. Sí, pero no era por eso, era porque mintió, porque dijo que nada de eso era verdad. Y ahora su mujer, el único problema que tiene para llegar a la presidencia, que lo va a solventar, es que el FBI está tratando de probar si mintió cuando dijo que no utilizaba sus correos súper reservados con su teléfono y su servidor normal. En los países sajones, mentir es un tema muy serio. Y esta chica, o esta señora, evidentemente mintió. Y yo le quería preguntar al concejal, aparte de que hay contó un montón de trolas, es evidente, y claro, es que hay testimonios tan flagrantes como esto, trolera además en otras cosas Bueno, ya sabemos que para la izquierda la mentira es un arma revolucionaria. En fin, esto no es nada nuevo que la izquierda tenga como una como una estrategia para defender sus ideas, mentir. Este es un ejemplo. A ver, me viene a la cabeza otro ejemplo ahora mismo cuando la alcaldesa dice que ella nunca ha sido comunista. Y resulta que fue afiliada al Partido Comunista de España desde 1965 a 1979. Pero claro, bueno, la alcaldesa que tiene una cierta... Porque la joven maestre... Pero si es la relación con la verdad, la alcaldesa, ¿cómo puede mentir? Si fue del Partido Comunista, ¿cómo se le ocurre negarlo? Pues porque esto es pura pose, porque ahora Madrid y en general Podemos lo que quieren es dar la impresión de que son de una manera cuando en el fondo piensan de otra. O sea, es pura... pura disimulación o disimulo de cuál es su verdadera esencia ideológica y política. Y os doy otro ejemplo. La alcaldesa dice eso, que nunca ha sido comunista y constantemente están intentando desvincularse del comunismo. Pero vete tú aquí que el miércoles, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se trajo una moción que había pedido la Embajada de Hungría, porque se cumplen ahora 60 años de la invasión soviética de Hungría en el año 56, cuando se aplastó un levantamiento democrático en Hungría. Hubo 3.000 muertos, que se dice pronto, 3.000 muertos, los tanques soviéticos, y entonces, en virtud de esa petición que nos había hecho la embajada húngara, lo que acordamos en el Pleno es que se conmemore esto en el Ayuntamiento en Madrid, a las víctimas y demás. ¿Saben ustedes cuántos concejales del gobierno municipal se levantaron para no tener que votar esta moción de apoyo a las víctimas de la Unión Soviética? 5. Se dice pronto, 5. 5. Uno de los cuales el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que es ni más ni menos el responsable del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. ¡Caramba! O sea, el responsable de defender los derechos humanos en Madrid se levanta de una sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para no tener que condenar la invasión soviética del 56 en Hungría. Eso prueba la beta leninista que tiene Podemos. Claro, sin ninguna duda. Porque si fuese algo que ha hecho Pinochet, se habrían quedado allí y habrían traído a hermanos, allegados, familiares, la mascota, para que votaran. No, pero es verdad. Pero como era leninista, el aplastamiento no Stalin, pues Stalin había muerto. Hay que ser justos.
Sería Brezhnev o quien fuera el que bueno, estaba. Stalin había muerto, ¿no? En 56 Stalin había muerto. Stalin no estaba. Los que hacían, los que invadieron eran stalinistas, no Stalin. No bueno, Stalin murió en el 53. Eran leninistas, que Lenin era otra cosa. Y la ironía después de esto es que después te hablan de la paz. Sí, o sea, todos estos... y el Valle de los Caídos. ¿Por qué no vamos a...? ¿Sí? A mí por cierto, no me parece mal que cambie el nombre del Valle de los Caídos, sí, pero por un lado, que cambie el te Arco del hablan de la Triunfo, paz, pero... Y después son incapaces de condenar una invasión de 3.000 muertos en Hungría. ¿Se levantaron 5 de cuántos? 5 de 20. 5 de 20. O sea, una cuarta parte. No, el tercer teniente de alcalde, el concejal de Economía y Hacienda. Es estremecedor, ¿eh? Sí, los que son del Partido Comunista. ¿El concejal de Economía y Hacienda y quién más? Después 3 concejales de distrito. La de Usera, que es una que defiende a Alfon, por ejemplo, otra vez, estos de La Paz, que defienden la paz, pero cuando uno de izquierdas es condenado por ir a una manifestación con explosivos, entonces no, entonces la paz, eso no es lo más importante, y a ese se le defiende, igual que al Boda al Oeste por agredir a ¿Los demás votaron a favor? Los demás se votaron a favor. Pero claro, es que 5 se levantaron, se fueron a la cafetería para no tener que votarlo. Una cuarta parte. Pues es cuarta parte. La beta stalinista, leninista, totalitaria, llámalo como quieras, que tiene ese partido. Que hay una beta en él, una corriente que circula que no es pequeña. ¿Y sobre Carmena dijo algo sobre los 5 ausentes? Pues que yo sepa no. Pero bueno, y sobre Carmena, precisamente, porque vamos a ver lo que ha dicho una vez que se ha conocido la imputación, ya no es imputación, la investigación a su marido por un delito contra los trabajadores, cuidado, por tenerlos como falsos autónomos y encima degradada su categoría laboral. Ese caso fue archivado, que es lo que ella recuerda, pero el fiscal ahora ve indicios de delito con los nuevos datos que se han aportado. Y vean lo que dice la alcaldesa. Siempre es triste, naturalmente, y es duro tener que sufrir pues operaciones de descrédito que vienen, pues sin lugar a ninguna duda, como consecuencia de mi cargo, ¿no? Eso es el tema, ¿sabes? Que dices, qué duro es que la familia tenga que vivir este tipo de cosas, pero bueno, forma parte de lo que hoy por hoy significa la política. Qué duro para los trabajadores que los degraden y que no les paguen, porque vamos a escuchar, bueno, no lo escuchamos ayer a los trabajadores diciendo cómo no les pagaban durante un año, en fin, y es duro, ¿no? Bueno, hay que contar un poco el contexto para saber exactamente a lo que nos referimos y para entender la otra trola que cuenta aquí la alcaldesa. Vamos a ver, la señora alcaldesa está casada con un señor que fue urbanista, que fue, por cierto, también del Partido Comunista, líder y que fue el que puso en marcha el plan de urbanismo en Madrid en el año 85. Después se dedicó a sus negocios como arquitecto y demás. Hubo un tiempo que le fue bien. En el año 2010, en su estudio de arquitectura, ya acosado y porque ha habido circulares que están pidiendo que se dé de alta a los trabajadores, por fin da de alta a sus trabajadores a los cuales había tenido contratados como falsos autónomos durante muchos años. Les da de alta, pero al cabo de 6 meses les deja de pagar. Y, por supuesto, a cabo de unos meses de no cobrar, los trabajadores le llevan a los juzgados y cuando los juzgados dan la razón a los trabajadores porque no se les está pagando, el marido de Carmena lo que hace es declararse insolvente. Pero lo muy llamativo de esta cuestión es que antes de declararse insolvente hace toda una serie de operaciones patrimoniales por las cuales pasa todo su patrimonio a Carmena. Y por lo tanto, claro, cuando viene el momento de tener que ejecutar la sentencia y pagar a sus trabajadores, dice que él no tiene un duro. Para resumirlo muy claramente, el marido de Carmena dice que no tiene un duro. Carmena tiene un patrimonio de 2,5 millones de euros, que se dice pronto, 2,5 millones de euros, y a los trabajadores de la empresa de Carmena se les deben 500.000 euros. Jesús. Entonces, claro, yo creo que nada tiene que ver esto con un complot político, como dice la alcaldesa, sino con el hecho de que los trabajadores no han cobrado y lo que se ha puesto ahora una querella es para que cobren. Y el fiscal, que nada tiene que ver con ningún tipo de complot político, evidentemente, porque lo que está haciendo es hacer su trabajo, ha visto que hay indicios racionales de que efectivamente el marido de Carmena cometió un delito contra los trabajadores por no pagarles y está pidiendo que se le juzgue por ello. Pues vamos a analizarlo, vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que si le tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, ustedes lo que necesitan urgentemente es un Sonovida. Estamos haciendo un repaso sobre lo que está ocurriendo
con Manuela Carmena y el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene desperdicio. Fíjense la operación, se la contábamos ayer y antes de ayer, esa operación con Varoufakis, etcétera. Viene Varoufakis aquí a dar un discurso podemita con todos los podemitas unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Una rebaja en el local del Ayuntamiento, en el Matadero, que es como se llama, un local estupendo, del 70%. ¿Y quiénes son los beneficiados de la rebaja? Percival Manglano. Pues curiosamente una organización que se crea 2 días antes de que se celebre ese mitin de Varoufakis, porque es que el argumento que dice el ayuntamiento es que era un acto cultural. No, perdóneme, era un mitin, vino a dar un mitin puro y duro, era un acto político. Bueno, pues la organización que recibe el favor político se crea 2 días antes del mitin, y además la sede está en la calle Embajadores, que es la misma sede de Podemos Madrid. Toma, ¿y eso puede ser financiación irregular? Bueno, desde ¿Por luego... qué? ¿Eso puede ser constitutivo de delito? Pues yo creo que merece mucho la pena investigarlo. Tenemos que tener más pruebas, pero desde luego pinta fatal. Pero los partidos políticos se pueden autorrebajar los locales municipales al uso. Crea una organización que en el fondo es un satélite puro y duro, sí, una sucursal para poder recibir esa subvención, y entonces, bueno, argumentarán que es una entidad ajena, pero está claro que, en su propia sede. Son ellos mismos con el mismo perro con ¿Y el con PP lo va a llevar collar. a los tribunales? Bueno, lo estamos estudiando. ¿Y qué pasa con Bollywood y ese Hollywood indio que le va a dar 1 millón de euros? ¿Se mantiene esa subvención? Es que esta semana hemos tenido pleno de ayuntamiento y hay tantísimos temas que es difícil resumirlos, pero este es otro tema muy importante. Vamos a ver. El ayuntamiento se compromete con una de 9 organizaciones que organizan entregas de premios de cine indio para hacer una entrega de premios aquí en Madrid. Y les prometen 1 millón de euros, pero hacen una chapuza administrativa por la cual en el presupuesto dicen que se lo van a dar a una academia que no existe, y entonces tienen que hacer un cambio para dárselo a una entidad privada que es la que organiza efectivamente esa entrega de premios. Y cuando van a hacer esta chapuza sale a la luz quién es esta organización, que es una empresa privada puro y duro, que hace esto para ganar dinero, que está radicada en Singapur y que tiene toda una serie de litigios judiciales relativos a una estafa, relativos a un incendio, relativos a mala gestión en Estados Unidos, donde han hecho todo esto. Y cuando esto sale a la luz, aparece que nadie sabía de esto. Parece ser que los únicos que nos hemos enterado ha sido la oposición de los líos judiciales que tiene esta empresa. Y como esto va creciendo y nadie da explicaciones, lo que hicieron el miércoles es retirar el punto del orden del día para no tener que debatirlo. O sea, una chapuza que no saben cómo salir de ella cuando el compromiso está ahí, y al parecer los premios se van a dar en junio, creo, de este año. Una chapuza, vamos, que no tiene nombre. ¿Alguna opinión rapidísima, Chencho? ¿Qué saca Madrid de que haya aquí un acto de Bollywood? Pues según ellos es una forma de promocionar Madrid, pero claro, es ¿ante quién? Pues ante la India, pero que cuesta 1 millón de euros a las arcas municipales y otro 1 millón de euros que va a dar IFEMA, que eso es una cuestión muy grave de esto. El sobrino de Carmena, al que hicieron presidente de IFEMA, como no tiene dinero de patrocinadores privados para pagar esto, dice, bueno, pues 1 millón lo pone el ayuntamiento y otro 1 millón que no sé muy bien de dónde sacarlo, pues lo saco de IFEMA. Y así tengo 2 millones de euros para dárselo a estos indios. Oiga, que en otros países se ha hecho solamente con dinero privado. En Estados Unidos el dinero solo lo ha puesto privado. Y aquí en Madrid lo tiene que poner el Ayuntamiento de Madrid. Oiga, ¿y eso por qué? Ya te digo, no, sí, al final los Paganini siempre somos los mismos. Gracias, Percival Manglano. ¿De espalda cómo vamos de dolores, Chencho? Bueno, Edurne, no sé, Esther, y cuando vengo a este programa se me ocurre la hombre, sí me gusta, pero y sobre todo, mirad, reciben gratis su gel y sus plantillas, así que llamen rapidísimo. Y ahora vamos a ver la respuesta de las llamadas que hemos recibido esta mañana a la pregunta que les hacíamos esta mañana, si prefieren elecciones a un gobierno PSOE-Podemos. Y ya lo ven, 74,7% prefiere elecciones a un gobierno PSOE-Podemos. Ahí está Chencho. Gracias, Javier Unión. Gracias, Chencho. Edurne, Esther. Y gracias, Raimundo. Percival Manglano. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, sean felices. Feliz fin de semana. Y ahora no se pierdan Al Día, porque empieza con María Pelayo y Ricardo Altable. Hasta el lunes.